Cleopatra nació en Alejandría, la capital del reino ptolemaico de Egipto, probablemente en el año 69 a.C., aunque existe cierta incertidumbre al respecto y algunos historiadores sugieren que pudo haber sido a finales del año 70 a.C. Era la capital más cosmopolita y avanzada del mundo mediterráneo en aquella época, una ciudad que no se parecía a ninguna otra que existiera en ese momento. Su nombre venía del griego, de las palabras kleos, que significaba gloria, y pater, que significaba padre. Su nombre quería decir, literalmente, gloria de su padre. No era un nombre poco común dentro de su familia. Varias reinas egipcias en el siglo IV anterior a su nacimiento también habían llevado ese nombre, lo que representa uno de los tantos desafíos que enfrentan los historiadores al estudiar esta dinastía. Para comprender de dónde venía Cleopatra, hay que retroceder más de 250 años antes de su nacimiento, hasta uno de los eventos más transformadores del mundo antiguo. Alejandro Magno, el rey de Macedonia, conquistó el imperio persa en una campaña militar sin precedentes y durante ese proceso tomó el control de Egipto en el año 331 a.C. Al llegar al delta del río Nilo, ordenó la construcción de una nueva ciudad en ese lugar y la nombró Alejandría. Luego continuó su marcha hacia el este, conquistando Persia y llegando hasta los confines del mundo conocido, hasta la India misma. Su muerte repentina en el año 323 a.C., a los 32 años de edad, dejó un vacío de poder que nadie supo llenar de inmediato, porque su único hijo legítimo aún no había nacido cuando murió. Lo que siguió fue una guerra entre sus generales más cercanos por el control de las distintas partes de su imperio. Uno de esos generales era Ptolomeo, un macedonio de considerable reputación militar que contaba con el apoyo de sectores importantes del ejército. A lo largo de varios años de conflicto, en lo que se conoce como las guerras de los Diádocos, Ptolomeo consolidó su control sobre Egipto. Cuando el hijo y heredero de Alejandro fue asesinado en el año 309 a.C., los generales que habían estado combatiendo dejaron de fingir que luchaban por preservar el imperio para el heredero legítimo y simplemente se proclamaron reyes de sus territorios. Ptolomeo se convirtió en el rey Ptolomeo I. Además de Egipto, controlaba partes de Libia, la isla de Chipre y gran parte del Levante hacia lo que hoy es el Líbano. El reino que Ptolomeo fundó se convertiría en el más poderoso de todos los reinos helenísticos que surgieron de las conquistas de Alejandro. Bajo el gobierno de Ptolomeo I y sus sucesores inmediatos, Ptolomeo II y Ptolomeo III, Alejandría fue transformada en una de las ciudades más extraordinarias que el mundo antiguo haya conocido jamás. Se construyó en ella la gran biblioteca de Alejandría, el repositorio de conocimiento más importante de la antigüedad. En sus salones trabajaron algunos de los pensadores más brillantes del mundo antiguo. Euclides desarrolló allí los fundamentos de la geometría que todavía se enseñan hoy en los colegios. Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa usando solo palos, sombras y matemáticas. Hierón de Alejandría, que nació más o menos en la misma época que Cleopatra, llegó a desarrollar en esa ciudad un motor de vapor funcional, aunque el mundo romano nunca lo aprovechó para transformar su civilización. Eso era Alejandría. Era una ciudad que pensaba, que construía, que debatía y que conectaba culturas de todo el mundo conocido. Era el centro del comercio mediterráneo y el punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Y fue en esa ciudad donde creció Cleopatra. Su padre era el rey Ptolomeo XII, conocido también por el apodo poco glorioso de Aulete, que significa el flautista, un apodo que sus propios súbditos le dieron y que dice algo sobre la forma en que era percibido. La identidad de su madre es uno de los mayores misterios de su biografía. Se presume que fue Cleopatra V, una reina de Egipto que aparece mencionada solo en algunos registros fragmentarios y de quien se sabe muy poco. Si fue su madre, probablemente murió cuando Cleopatra era apenas una niña pequeña, aunque tampoco esto es completamente seguro. Además de esto, los reyes ptolemaicos eran conocidos por practicar tanto el incesto como la poligamia, lo cual complica aún más la posibilidad de determinar con certeza quién fue su madre. Cleopatra tenía varios hermanos. 2 hermanas llamadas Berenice y Arsinoe están documentadas, así como 2 hermanos, ambos llamados Ptolomeo, igual que su padre, un nombre que prácticamente todos los hombres de la familia real llevaban de generación en generación y que representa otro de los desafíos interminables para los historiadores que estudian esta época. Si estos hermanos y hermanas eran hermanos completos o medios hermanos de Cleopatra no se sabe con certeza, aunque sí se puede afirmar que Ptolomeo XII era el padre de todos ellos. Si estás disfrutando este vídeo,
Apóyame con tu like y tu suscripción. De verdad ayudas a que este canal siga creciendo y a que pueda traer muchas más historias como esta. La educación que Cleopatra recibió en Alejandría fue, con toda probabilidad, excepcional. Era la hija favorita de un rey que gobernaba desde la ciudad más intelectualmente avanzada del mundo, y es razonable asumir que su padre se aseguró de que los mejores eruditos de la ciudad supervisaran su formación. Lo que sí sabemos con cierta seguridad es que fue una mujer de una inteligencia y una cultura poco comunes para cualquier persona de su tiempo, independientemente de su género. Algunos testimonios posteriores de eruditos árabes afirman que escribió textos médicos en griego durante su juventud, aunque esta afirmación es difícil de verificar con las fuentes que han sobrevivido. Lo que sí está bien documentado es que Cleopatra dominaba múltiples idiomas. Hablaba griego con fluidez, que era la lengua de su familia y de la corte ptolemaica. Hablaba latín, que era la lengua de la potencia dominante del Mediterráneo. Hablaba egipcio, lo cual era algo sorprendente porque ninguno de sus predecesores ptolemaicos se había tomado la molestia de aprenderlo a pesar de gobernar Egipto durante más de 2 siglos. También hablaba hebreo, siríaco, y posiblemente etíope y otros idiomas. Esta capacidad lingüística no era un lujo ni una curiosidad académica. Era una herramienta política de primer orden, porque le permitía comunicarse directamente con las personas de su reino y con los representantes de las potencias extranjeras sin necesidad de intérpretes. La familia real de la que Cleopatra formaba parte vivía en un mundo culturalmente doble. Los ptolemaicos eran de origen macedonio y de cultura griega, pero gobernaban sobre Egipto, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con más de 3 milenios de historia acumulada. Esta situación exigía un equilibrio constante. En la corte de Alejandría, todo era helenístico, la lengua, las costumbres, la arquitectura, la filosofía. Pero el Egipto profundo, el que se extendía a lo largo de los miles de kilómetros del río Nilo, era un mundo completamente diferente, con sus propios dioses, sus propios templos, sus propias tradiciones religiosas y sus propias expectativas sobre quién era y cómo debía comportarse un faraón. Los dioses del panteón egipcio estaban muy presentes en la vida de Cleopatra desde su infancia. Osiris, el dios de la muerte y la resurrección. Isis, la gran diosa madre, con quien Cleopatra sería identificada durante toda su vida y su reinado. Ra, el dios del sol. Tayamón, figuras centrales en la religión que había sostenido la civilización egipcia durante milenios. Crecer participando en los rituales religiosos de esos dioses mientras se educaba en la tradición filosófica griega le dio a Cleopatra una perspectiva única que ningún otro gobernante del mundo mediterráneo poseía en ese momento. Una pregunta que en las últimas décadas ha generado un debate considerable es la del aspecto físico y la etnicidad de Cleopatra. Vale la pena abordarla directamente porque en muchos casos se ha presentado con más calor que rigor histórico. Los ptolemaicos eran una dinastía macedonia, proveniente del núcleo del mundo griego. Gobernaron Egipto durante casi 3 siglos, pero lo hicieron como una dinastía extranjera instalada en el norte del país, en una ciudad que era fundamentalmente griega en su carácter. La práctica ptolemaica del matrimonio entre parientes, que incluía matrimonios entre hermanos, era precisamente una estrategia para mantener la pureza de la línea dinástica y el control del trono sin interferencia externa. Las imágenes de Cleopatra que han sobrevivido en monedas y en esculturas de la época muestran rasgos helenísticos claramente reconocibles. No existe evidencia arqueológica ni histórica sólida que indique que su apariencia era africana. Era, con toda probabilidad, una mujer con los rasgos físicos propios de una descendiente de la Macedonia griega. Mientras Cleopatra crecía en Alejandría, el horizonte político de su mundo se iba oscureciendo de manera gradual pero constante. Roma había sido durante siglos una potencia regional en la parte occidental del Mediterráneo, pero a lo largo del siglo II a.C. había comenzado a extenderse hacia el este con una energía que ningún reino podía ignorar. El gran rival histórico de Roma en Occidente había sido Cartago, en el norte de África, y después de 2 guerras decisivas Roma había salido como la potencia dominante de todo el Mediterráneo occidental. Desde allí, los romanos volvieron su mirada hacia el este. Al principio, Roma había sido cautelosa con respecto a gobernar directamente territorios lejanos en el oriente. Pero para cuando Cleopatra nació, esas cautelas habían desaparecido por completo. El general romano Pompeyo Magno había destruido lo que quedaba del imperio seleucida, el gran rival histórico de los ptolemaicos, y había convertido Siria en una provincia romana.
El reino del Ponto, en la costa turca del Mar Negro, también había caído. Judea se había convertido en un estado cliente de Roma. Uno por uno, los reinos que habían sobrevivido a la fragmentación del imperio de Alejandro, estaban cayendo en la órbita romana o desapareciendo directamente absorbidos por la República. Egipto era, en ese contexto, una anomalía. Era el último reino grande e independiente que quedaba en el Mediterráneo oriental. Y no pasaba desapercibido. El Senado romano debatía con regularidad la posibilidad de anexarlo, atraído por la riqueza agrícola del Valle del Nilo y por los tesoros de Alejandría. Egipto era, junto con la isla de Sicilia, el granero más importante del mundo mediterráneo. Sus tierras, fertilizadas cada año por la inundación anual del Nilo, producían cantidades enormes de trigo que alimentaban a millones de personas. Controlar Egipto significaba controlar el alimento de Roma. Fue en ese mundo, un mundo brillante por dentro y amenazado por fuera, donde creció la mujer que se convertiría en la última reina de Egipto. Una ciudad que era la envidia del mundo mediterráneo, una familia real que cargaba con el peso de siglos de historia y con la presión creciente de una potencia extranjera que miraba hacia ellos con ambición sin disimulo. Ese era el escenario en el que Cleopatra aprendió a leer el mundo, a hablar sus idiomas y a entender que el conocimiento y la inteligencia podían ser, en las circunstancias correctas, armas tan poderosas como cualquier ejército. Para entender la vida de Cleopatra no basta con conocer la ciudad en la que nació ni la dinastía de la que descendía. También es necesario entender la presión constante que Roma ejercía sobre Egipto, porque esa presión no era un fenómeno lejano ni abstracto. Era algo que se sentía en la corte de Alejandría de manera directa y cotidiana, y que terminaría por sacudir la vida de Cleopatra desde muy temprana edad. Roma llevaba décadas interfiriendo en los asuntos del reino ptolemaico. Cuando el predecesor de su padre, el rey Ptolomeo XI, murió en el año 80 a.C. sin dejar un heredero masculino, el Senado romano debatió abiertamente la posibilidad de anexar Egipto. Finalmente decidió no hacerlo, pero aprovechó la situación para ejercer presión sobre quien ocuparía el trono. Fue así como el padre de Cleopatra, Ptolomeo XII, llegó al poder. Desde el principio de su reinado, su posición dependía en parte de la buena voluntad de Roma, y esa dependencia tuvo un precio que se fue acumulando con el tiempo. El primer gran golpe llegó en el año 58 a.C., cuando Roma decidió anexar directamente la isla de Chipre. Chipre había sido durante mucho tiempo parte de los dominios ptolemaicos. Gobernaba allí un medio hermano ilegítimo de Ptolomeo XII, que había sido instalado como vasallo romano en la isla. Cuando Roma decidió absorberla directamente como provincia, no solo fue una pérdida territorial para la dinastía. Fue una humillación pública que dejó en evidencia la debilidad del reino y la incapacidad de su rey para proteger su propio territorio. Las consecuencias dentro de Egipto fueron inmediatas. La pérdida de Chipre provocó una fuerte reacción política en Alejandría. Los sectores poderosos de la corte, que desde hacía tiempo miraban con frustración el gobierno de Ptolomeo XII y su dependencia excesiva de Roma, encontraron en este episodio el pretexto que necesitaban. El rey fue removido del trono. Los que manejaban los hilos del poder en el Palacio Real de Alejandría colocaron en su lugar a su hija mayor, Berenice, la hermana mayor de Cleopatra. Ptolomeo XII, el rey destronado, no tuvo más opción que abandonar Egipto. Lo que resulta significativo, y que las fuentes antiguas mencionan sin explicar del todo, es que Ptolomeo XII se llevó consigo a Cleopatra cuando partió al exilio. Ella tenía en ese momento alrededor de 12 años. Porque la eligió a ella entre todos sus hijos para acompañarlo es algo que los historiadores no han podido responder con certeza. Quizás ya veía en ella a la más capaz de sus hijos. Quizás simplemente quería tener a alguien de su familia más cercana a su lado durante lo que iba a ser un periodo difícil e incierto. Sea cual fuere la razón, esa decisión tuvo consecuencias que ninguno de los dos podía prever en ese momento. El viaje desde Egipto hasta Roma no fue directo. Pasaron por la isla de Rodas y luego atravesaron Grecia antes de llegar finalmente a Italia. En Roma, se instalaron en una villa a las afueras de la ciudad que pertenecía a Pompeyo Magno, el general más poderoso de la República en ese momento y un aliado de la dinastía ptolemaica. Esperaron casi un año antes de que el Senado romano les concediera audiencia, un año entero en el que Ptolomeo XII intentó moverse entre los corredores del poder romano para conseguir apoyo político y militar para su restauración. Para la joven Cleopatra, ese año en Roma fue una educación de un tipo completamente distinto a la que había recibido en Alejandría.
En la gran biblioteca había aprendido filosofía, matemáticas y medicina. En Roma aprendió algo diferente, cómo funcionaba realmente el poder. Observó a su padre negociar, suplicar y maniobrar en una ciudad donde las alianzas se compraban y las traiciones se organizaban con la misma naturalidad con que se comía o se bebía. Fue también durante ese periodo que se volvió completamente fluida en latín, el idioma de los hombres que gobernaban el mundo mediterráneo y con quienes ella, años más tarde, tendría que negociar directamente su propia supervivencia. La situación política en Roma durante ese año fue complicada. El gobierno de Berenice en Alejandría no se quedó quieto y envió su propia embajada a Roma para argumentar en contra de la restauración de Ptolomeo XII. Esa embajada estaba encabezada por Dión de Alejandría, uno de los filósofos más reconocidos de la época. Cuando él y sus acompañantes llegaron a Roma, Ptolomeo XII se movilizó con sus aliados romanos para neutralizarlos. Dión fue envenenado. El resto de la embajada fue intimidado o desactivado por otros medios. Era una demostración brutal de cómo operaba la política en esa ciudad, y Cleopatra lo presenciaba todo desde una villa a las afueras. El debate en el Senado romano sobre qué hacer con Egipto fue largo y complicado. Algunos senadores argumentaban que las profecías y los malos augurios desaconsejaban una intervención militar directa en Egipto. Otros respaldaban abiertamente la restauración de Ptolomeo a cambio de compensaciones económicas considerables. Al final, no fue el Senado en pleno el que tomó una decisión definitiva. Fue Pompeyo quien actuó de manera unilateral. Le ordenó a Aulo Gabinio, el gobernador romano de Siria y uno de sus aliados más cercanos, que interviniera militarmente en Egipto para restaurar a Ptolomeo XII en el trono. La operación militar fue rápida y efectiva. Ptolomeo regresó a Egipto con su hija y con el respaldo de las legiones romanas de Gabinio. A lo largo de varios meses, las fuerzas de Berenice fueron derrotadas. La reina que había tomado el trono fue capturada y ejecutada en el año 55 a.C. Ptolomeo XII purgó a sus enemigos en la corte con la ayuda de sus aliados romanos y recuperó el control del palacio y del reino. Entre los oficiales romanos que participaron en esa intervención militar había un joven comandante llamado Marco Antonio, cuyo nombre volvería a aparecer en la vida de Cleopatra muchos años después en circunstancias muy distintas. La restauración de su padre tuvo un costo enorme. No solo político, sino financiero. Para pagar el apoyo de Pompeyo y de sus aliados en Roma, la familia real de Egipto había contraído deudas millonarias con poderosos hombres del mundo romano. Esas deudas no eran simples obligaciones comerciales. Eran cadenas políticas que ataban al reino ptolemaico a la voluntad de sus acreedores. Y Cleopatra, que había visto de cerca cómo se habían acumulado esas deudas, sabía perfectamente lo que significaban para el futuro de su familia y de su reino. De regreso en Alejandría, la posición de Cleopatra dentro de la familia real fue fortaleciéndose gradualmente. El episodio del exilio y la restauración la había acercado más a su padre y la había separado claramente de la facción que había respaldado a Berenice. En el año 52 a.C., Ptolomeo XII la nombró regente, un gesto político que equivalía a decir públicamente que ella era su heredera designada. También dejó constancia de su voluntad en un testamento en el que expresaba que Cleopatra debía gobernar Egipto después de él. Sin embargo, el testamento establecía también que no gobernaría sola. Su hermano menor, un niño que tenía en ese momento alrededor de 10 o 11 años y que llevaba el nombre de Ptolomeo como todos los hombres de su familia, sería nombrado CEO sucesor. Este arreglo era una concesión a las tradiciones y expectativas de la corte egipcia, donde la idea de una mujer gobernando sin un CEO regente masculino generaba resistencias. En la práctica, sin embargo, la diferencia de edad y de experiencia entre ambos hacía que Cleopatra fuera, de manera evidente, la figura dominante. Ptolomeo XII murió en los primeros meses del año 51 a.C. Cleopatra tenía alrededor de 18 años cuando ascendió al trono como la reina Cleopatra VII. Siguiendo la costumbre real ptolemaica, que a su vez perpetuaba una tradición que se remontaba a siglos anteriores a la llegada de los macedonios a Egipto, Cleopatra y su hermano menor, que recibió el número dinástico de Ptolomeo XIII, se casaron entre sí al convertirse en CEO gobernantes. La coronación de Cleopatra fue un acontecimiento de doble naturaleza, que reflejaba perfectamente la posición peculiar de la dinastía. En Alejandría fue coronada como reina en la tradición helenística, rodeada de la comunidad griega de intelectuales y cortesanos que habitaba la capital.
Pero luego viajó al sur, hasta Tebas, la antigua capital del Egipto del Nuevo Reino en la época del Bronce, la ciudad que hoy conocemos como Luxor, para participar en los ritos religiosos egipcios que la consagraban como faraona de Egipto. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por una serie de dificultades que llegaron casi simultáneamente. El primero y más urgente de los problemas fue la falla de la inundación anual del Nilo. La inundación del Nilo era el fenómeno natural sobre el que descansaba toda la agricultura egipcia. Cada año, el río se desbordaba y depositaba a lo largo de sus orillas el limo fértil que permitía cultivar las tierras del valle. Cuando esa inundación no ocurría con la intensidad necesaria, las cosechas disminuían y comenzaban las escaseces. En los primeros meses del reinado de Cleopatra, eso fue exactamente lo que ocurrió, provocando escaseces de alimentos y hambrunas localizadas en distintas partes del país. Al mismo tiempo, las deudas acumuladas por su padre pesaban sobre las finanzas del reino. Egipto era, junto con Sicilia, el mayor productor de grano del mundo mediterráneo. Su excedente agrícola era exportado regularmente a Roma para alimentar a la población de una ciudad que crecía sin parar. Pero en un momento en que la propia población egipcia enfrentaba escaseces, Cleopatra tuvo que tomar la difícil decisión de frenar esas exportaciones para atender las necesidades internas de su propio país. Era una decisión delicada porque suspender el suministro de grano a Roma era exactamente el tipo de acción que podía irritar a los hombres más poderosos del mundo mediterráneo. El otro problema grave que heredó fue la presencia de los gabinianos. Ese era el nombre con el que se conocía a los soldados romanos que habían llegado a Egipto como parte de las fuerzas de Aulo Gabinio para restaurar a su padre y que nunca regresaron a Roma. Eran alrededor de 2000 legionarios y 500 jinetes que con el tiempo habían adoptado costumbres egipcias y comenzado a involucrarse en la política interna del reino. Con el tiempo, los gabinianos fueron inclinándose cada vez más hacia Ptolomeo XIII y lejos de Cleopatra, lo cual los convertía en un factor de desestabilización dentro de sus propios territorios. La situación llegó a un punto crítico en el año 50 a.C., cuando unos emisarios romanos llegaron desde Siria intentando reclutar a los gabinianos para reforzar la defensa de la frontera oriental de Roma contra el Imperio Parto. Los gabinianos, en lugar de cooperar, asesinaron a los emisarios romanos. Esto colocó a Cleopatra en una posición extremadamente delicada. Si ignoraba el crimen, quedaba como cómplice ante Roma. Si actuaba con demasiada contundencia contra hombres que apoyaban a su hermano, arriesgaba acelerar el enfrentamiento con la facción que se organizaba en su contra dentro de la corte. Optó por enviar a los responsables a Siria para ser juzgados allí, pero eso le valió una reprimenda de Roma por haber parecido interferir en asuntos romanos. Era el tipo de dilema sin salida buena que definiría muchos momentos de su reinado. La evidencia arqueológica de ese periodo indica que Cleopatra intentó consolidar su poder de manera unilateral, apareciendo en algunas inscripciones reales como la única gobernante del país, sin mención de su hermano. Ese intento no duró. A partir del año 50 a.C., Ptolomeo XIII vuelve a aparecer en las inscripciones como CEO rey. La facción que lo respaldaba, encabezada por un eunuco de la corte llamado Potino que había actuado como regente del joven rey desde la muerte de su padre, había logrado reafirmar su presencia. Potino era el verdadero cerebro detrás del trono de Ptolomeo XIII, un operador político experimentado y sin escrúpulos que veía en la joven reina una amenaza directa a su propio poder. Lo que vino a continuación fue una guerra civil dentro de la propia familia real. Ptolomeo XIII, manejado por Potino y por los gabinianos, movilizó sus fuerzas contra Cleopatra. La reina fue forzada a huir de Alejandría y a retirarse hacia el Levante, hacia las regiones al este de Egipto que bordaban el territorio sirio. No era una derrota definitiva, pero era una derrota. Cleopatra había perdido su capital y su palacio. Tenía el título de reina, pero su reino estaba en manos de su hermano y de los hombres que lo controlaban. Desde el Levante, Cleopatra comenzó a organizar su respuesta. Reunió a sus aliados y comenzó a construir una fuerza con la que regresar a Egipto. Las dos facciones estaban separadas por las arenas del desierto y por las murallas de Alejandría, y ninguna había podido imponerse sobre la otra de manera definitiva. Egipto estaba dividido entre dos herederos de la misma familia, y el resultado de esa guerra dependería en parte de lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo mediterráneo, donde la República Romana atravesaba su propia crisis de proporciones gigantescas.
Mientras Cleopatra esperaba en el Levante y Ptolomeo XIII consolidaba su control sobre Alejandría, dos de los hombres más poderosos de Roma estaban a punto de decidir el destino de la República en un campo de batalla en Grecia. Y su decisión iba a cambiar la vida de Cleopatra para siempre. En el año 49 a.C., el general romano Julio César cruzó el río Rubicón con sus legiones y marchó sobre Roma. Era un acto de guerra contra el propio Estado romano, una línea que ningún general había cruzado antes con tanta deliberación y con tanta conciencia de lo que significaba. Al otro lado de esa línea esperaba Pompeyo Magno, respaldado por el Senado conservador de la República, dispuesto a defender el orden que César amenazaba con destruir. Lo que siguió fue una guerra civil que sacudió al mundo mediterráneo de un extremo al otro y que terminaría por llegar hasta las costas de Egipto con consecuencias que nadie en ese momento podía anticipar del todo. La guerra entre César y Pompeyo duró varios años y se peleó en múltiples frentes. Pero el momento decisivo llegó en el verano del año 48 a.C., en un campo de batalla en la región griega de Tesalia llamado Farsalia. Los dos ejércitos se encontraron el 9 de agosto. Las crónicas antiguas describen una batalla en la que César estaba numéricamente en desventaja, pero en la que supo maniobrar con una precisión que deshizo completamente las líneas de Pompeyo. Miles de hombres murieron. Miles más fueron capturados. Pompeyo escapó con vida hacia la isla de Lesbos, pero su causa había sufrido un golpe del que sería muy difícil recuperarse. Sin embargo, la guerra no había terminado. Catón el Joven, un senador de enorme influencia, tenía un ejército en la provincia romana de África, en lo que hoy es Túnez, y tenía toda la intención de seguir combatiendo. El hijo de Pompeyo, Sexto Pompeyo, también estaba dispuesto a continuar. Pompeyo evaluó sus opciones y decidió buscar un lugar desde donde reorganizar sus fuerzas. Su mirada se posó sobre Egipto. Tenía razones para pensar que allí sería bienvenido. Su familia había sido aliada de la dinastía ptolemaica durante años. Había sido él quien había ordenado la restauración de Ptolomeo XII al trono egipcio más de una década antes. Ese vínculo, pensó, debía significar algo. Pompeyo navegó primero hacia Chipre y luego puso rumbo a las costas de Egipto, donde llegó a finales de septiembre del año 48 a.C. No llegó a desembarcar. Cuando su barco se aproximó a la costa, una pequeña embarcación se acercó para recibirlo. A bordo estaba Lucio Septimio, un oficial militar que años atrás había servido bajo el mando del propio Pompeyo durante su gran campaña oriental. Pompeyo reconoció el rostro y debió sentir algo parecido al alivio. Ese alivio duró muy poco. En cuanto subió a la pequeña embarcación, fue apuñalado. Su cabeza fue cortada para ser entregada a César como prueba. La decisión de la corte de Ptolomeo XIII de matar a Pompeyo fue un cálculo político frío y directo. César había ganado en Farsalia. Pompeyo era un hombre en fuga. Recibirlo y apoyarlo significaba apostar por el lado perdedor de una guerra civil romana, y eso era un riesgo que los consejeros del joven rey, encabezados por Potino, no estaban dispuestos a correr. Matar a Pompeyo y ofrecer su cabeza a César parecía, desde esa lógica, la manera más segura de ganarse el favor del hombre que iba a dominar el mundo romano. Fue un cálculo que, como veremos, no le salió según lo planeado. César llegó a Alejandría pocos días después, habiendo sabido que Pompeyo se había dirigido a Egipto y esperando interceptarlo antes de que pudiera establecer una nueva base de operaciones en el norte de África. Cuando le entregaron la cabeza de su rival, su reacción sorprendió a quienes lo rodeaban. Se dice que se perturbó genuinamente ante lo que vio. No era necesariamente un gesto de afecto hacia Pompeyo, con quien había estado en guerra durante años. Era más probablemente la reacción de un hombre que entendía perfectamente el significado de ese acto. Un general romano y excónsul de la República había sido asesinado como si fuera un animal, a manos de sirvientes de un rey extranjero. Eso no era algo que César pudiera ignorar ni tratar como un favor recibido. César se instaló en el Palacio Real de Alejandría y comenzó a evaluar la situación. La guerra contra los partidarios de Pompeyo en el norte de África no había terminado, y necesitaba recursos, en particular dinero, para continuar. Egipto tenía dinero, pero también tenía su propia guerra civil en marcha. El país estaba dividido entre las fuerzas de Cleopatra en el este y las fuerzas de Ptolomeo XIII, controladas por Potino, en Alejandría. Y ahora un general romano con una pequeña fuerza de alrededor de 4.000 hombres estaba sentado en el Palacio Real de la capital, observando todo con la atención calculadora que lo caracterizaba.
Cleopatra estaba al este de Egipto, en el Levante, con las fuerzas que había reunido durante su exilio. Sabía que César estaba en Alejandría. Sabía también que si su hermano y Potino lograban hablar con César primero y encuadrarlo como el legítimo gobernante de Egipto, su posición sería todavía más difícil de recuperar. Necesitaba llegar a César antes de que eso ocurriera. El problema era que las fuerzas de su hermano controlaban los accesos a la ciudad y no iba a poder entrar simplemente caminando por las puertas de Alejandría. Lo que hizo a continuación ha sido contado y recontado durante más de 2000 años. Según el relato detallado que dejó el historiador grecorromano Casio Dion, Cleopatra se embarcó en una pequeña embarcación, llegó al puerto de Alejandría de noche y se hizo introducir en el palacio real sin que los hombres de su hermano lo supieran. Las versiones más populares de esta historia hablan de que fue enrollada en una alfombra o en una bolsa de tela para ser llevada ante César sin ser detectada. Sea cual sea el método exacto, el hecho central es que se las arregló para llegar ante César sin haber sido interceptada, y que cuando se encontraron, el efecto fue inmediato. Casio Dion escribe que César, al verla y escucharla hablar unas pocas palabras, quedó completamente cautivado. Si estás disfrutando este vídeo, apóyame con tu like y tu suscripción. De verdad ayudas a que este canal siga creciendo y a que pueda traer muchas más historias como esta. Cleopatra tenía alrededor de 21 años en ese momento. César tenía 52 y estaba casado con una mujer llamada Calpurnia en Roma. Lo que comenzó esa noche en el Palacio de Alejandría era simultáneamente una alianza política y algo considerablemente más personal. Para Cleopatra, acercarse a César era la única jugada que le quedaba con posibilidades reales de funcionar. Sin un aliado romano poderoso era difícil recuperar el trono. Con César de su lado, la ecuación cambiaba por completo. Para César, Cleopatra era la gobernante legítima de un reino enormemente rico que podía ofrecerle los recursos que necesitaba para seguir financiando su guerra. Pero más allá del cálculo político, la atracción entre ellos parece haber sido real y genuina. La mañana siguiente Ptolomeo XIII descubrió lo que había ocurrido. La reacción del joven rey, que tenía en ese momento alrededor de 13 o 14 años, fue de furia. Salió corriendo a las calles de Alejandría gritando que había sido traicionado y arrojando su diadema real al suelo en un gesto de desesperación. Fue persuadido de volver al palacio, pero el daño político ya estaba hecho. César declaró que iba a arbitrar la disputa entre los dos hermanos y exigió que ambos depusieran las armas mientras él consideraba la situación. Potino, que entendía perfectamente que un César aliado con Cleopatra era el fin de su propio poder, no tenía ninguna intención de aceptar ese arreglo. Lo que vino a continuación fue uno de los episodios militares más extraordinarios de la vida de César. Potino organizó en secreto el regreso del ejército de Ptolomeo XIII hacia Alejandría, y en el invierno del año 48 a.C., las fuerzas del joven rey, comandadas en la práctica por el general Aquilas, sitiaron el palacio real donde César se encontraba con Cleopatra y su pequeña guarnición. César tenía alrededor de 4000 soldados. El ejército de Ptolomeo era considerablemente más grande y contaba con el respaldo de la población de la ciudad, que miraba con desconfianza la presencia romana. El asedio se prolongó durante semanas. César respondió con la ferocidad y la inventiva táctica que lo habían hecho famoso. Ordenó incendiar la flota egipcia en el puerto para evitar que fuera utilizada contra él, y según algunas fuentes antiguas ese incendio se extendió y llegó a dañar parte de la gran biblioteca de Alejandría, aunque el grado exacto del daño que sufrió en ese episodio es objeto de debate entre los historiadores. César también tomó el control del faro de Alejandría, la gran torre que era una de las maravillas del mundo antiguo y que dominaba la entrada al puerto, para asegurar el acceso marítimo. Mientras tanto, la situación se complicó aún más con la aparición de otro actor. Arsinoe, la hermana menor de Cleopatra, escapó del palacio y se unió a las fuerzas de Ptolomeo XIII, presentándose como una tercera candidata al trono de Egipto. La presencia de Arsinoe en el campo enemigo añadía una nueva dimensión al conflicto y significaba que incluso si César y Cleopatra vencían a Ptolomeo XIII, Arsinoe seguiría siendo un foco potencial de oposición. César ordenó además la ejecución de Potino cuando descubrió que el eunuco estaba pasando información al ejército sitiador desde dentro del palacio. Las semanas pasaron y los refuerzos comenzaron a llegar desde el este para fortalecer la posición de César. A principios del año 47 a.C., las fuerzas combinadas de César y sus aliados se impusieron en una batalla en el delta del Nilo.
El ejército de Ptolomeo XIII fue derrotado decisivamente. El joven rey intentó escapar cruzando el río Nilo en una embarcación que, según las fuentes antiguas, quedó sobrecargada y se hundió. Ptolomeo XIII murió ahogado en el río. Arsinoe fue capturada. Sin embargo, no fue ejecutada. Matarla habría constituido una violación grave de las normas de conducta que se esperaban de un general victorioso con respecto a la realeza. En cambio, fue enviada al exilio en la ciudad de Mileto, en la costa occidental de lo que hoy es Turquía, donde buscó santuario en el templo de Artemisa. La apuesta de Cleopatra había funcionado. Con la ayuda de César había recuperado su trono y era de nuevo la gobernante indiscutida de Egipto. La cuestión de la regencia masculina que la costumbre egipcia exigía fue resuelta instalando a su hermano menor, el más joven de todos sus hermanos, como gobernante. Este niño, que tenía en ese momento alrededor de 11 o 12 años, recibió el número dinástico de Ptolomeo XIV. Se celebró también el matrimonio ritual entre ambos que la tradición requería, aunque dado su edad y sus circunstancias, era una formalidad sin ningún contenido real. Para entonces, Cleopatra estaba embarazada de César. Esto era un desarrollo de una importancia considerable que iba mucho más allá de lo personal. A pesar de haberse casado varias veces, César solo había tenido una hija de sus matrimonios, Julia, quien había muerto en el año 54 a.C. No tenía ningún hijo varón legítimo. Cuando Cleopatra dio a luz a un niño en Egipto, probablemente a finales del verano o principios del otoño del año 47 a.C., ese hecho adquirió una dimensión política de primer orden. El niño fue llamado Cesarión, que significa pequeño César, aunque su nombre oficial sería Ptolomeo XV César. La complicación era evidente para cualquiera que conociera la política romana. Un hijo de César era una cosa. Un hijo de César nacido de una reina extranjera era algo completamente diferente. Las leyes romanas sobre la ciudadanía y la legitimidad hacían muy difícil que ese niño pudiera ser reconocido como heredero por la clase política romana, independientemente de lo que el propio César quisiera. Y sin embargo, el hecho de su existencia era ya un factor político que no podía ser ignorado. César partió de Egipto para atender la guerra que continuaba en otras partes. Le quedaban muchas batallas por pelear antes de que su posición en Roma fuera verdaderamente segura. Cleopatra, con su hijo recién nacido, tomó la decisión de viajar a Roma en el año 46 a.C. para estar cerca de César y defender los intereses de su hijo y de su reino. Llegó a la ciudad más poderosa del mundo y se instaló en una villa que César le proporcionó a las afueras de la capital, en el lado del río Tíber. Su presencia en Roma fue recibida con una mezcla de fascinación y hostilidad. Para los círculos aristocráticos de Roma, Cleopatra era una reina oriental que había seducido a su hombre más poderoso y que ahora paseaba por la ciudad con el hijo de ese hombre en brazos, recibiendo visitas y ejerciendo una influencia que nadie le había concedido formalmente. Cicerón, el más grande orador y escritor de Roma en esa época, la conoció personalmente y le escribió a un amigo en términos que no dejaban lugar a dudas sobre la opinión que le merecía. Sus cartas revelan también que Cleopatra pudo haber quedado embarazada de nuevo durante su estancia en Roma, aunque si fue así, perdió al bebé. La incomodidad que causaba la presencia de Cleopatra se mezclaba con una preocupación política mucho más amplia. César, de regreso en Roma después de terminar la guerra civil, había proclamado su intención de convertirse en dictador de por vida. Era un título que la Constitución romana reservaba para situaciones de emergencia extrema y con una duración estrictamente limitada. La decisión de César de hacerlo permanente chocaba contra uno de los valores más profundos de la cultura política romana, que era la aversión al gobierno de un solo hombre con poderes absolutos, a lo que llamaban con una sola palabra cargada de desprecio, rex, rey. Muchos romanos creían que la influencia de Cleopatra alentaba las ambiciones monárquicas de César, que ella era el espejo en el que él veía reflejado el modelo de gobernante que quería ser. La conspiración que se fue formando entre un grupo de senadores era, en ese sentido, tanto una reacción contra César como contra todo lo que Cleopatra representaba para ellos. El 15 de marzo del año 44 a.C., el día del Festival de los Idus de marzo en el calendario romano, Julio César fue apuñalado en el Senado por un grupo de senadores encabezados por Bruto y Casio. Recibió 23 puñaladas. Murió en el suelo del Senado, a los pies de una estatua de Pompeyo. Cleopatra permaneció en Roma el tiempo mínimo necesario para confirmar lo que necesitaba saber. El testamento de César había sido abierto y leído públicamente.
Su heredero designado era su sobrino nieto Octaviano, un joven de 18 años. Cesarión no había sido mencionado. Con eso confirmado, Cleopatra no tenía ninguna razón para permanecer en Roma. Su hijo era ahora un objetivo potencial para cualquiera que buscara consolidar el poder de César sin competidores. Partió hacia Egipto de inmediato. De regreso en Alejandría, Cleopatra actuó con rapidez. En el mes de julio del año 44 a.C., las inscripciones reales todavía mencionaban a Ptolomeo XIV como CEO gobernante. 8 o 9 semanas después, ese mismo Ptolomeo XIV había desaparecido sin que ninguna fuente antigua explique qué ocurrió. Lo que sí está documentado es que en los primeros días de septiembre del año 44 a.C., el pequeño Cesarión fue proclamado CEO gobernante de Egipto con el nombre dinástico de Ptolomeo XV César. El tiempo transcurrido entre la desaparición de Ptolomeo XIV y la elevación de Cesarión no deja mucho espacio para la especulación. Cleopatra había eliminado al hermano que podía convertirse en un foco de oposición y había colocado a su propio hijo en su lugar. Cleopatra estaba sola en el trono, en la medida en que una reina ptolemaica podía estarlo. Tenía a su hijo, que era también el hijo del hombre más poderoso que Roma había producido en generaciones, sentado formalmente a su lado como CEO rey. Egipto estaba estabilizado. Pero el mundo que la rodeaba estaba lejos de estarlo. La muerte de César había abierto una nueva fase de inestabilidad en la República Romana, y las facciones que se disputaban su herencia iban a necesitar aliados, recursos y ejércitos. Cleopatra, que controlaba el país más rico del Mediterráneo oriental, era exactamente el tipo de aliada que todos iban a querer de su lado. Y entre los hombres que comenzaban a emerger como candidatos a suceder a César en la cúspide del poder romano, había uno que Cleopatra ya conocía de mucho tiempo atrás. Un hombre que había estado en Egipto cuando ella era todavía una adolescente, que había sido parte de la intervención militar que devolvió el trono a su padre. Su nombre era Marco Antonio. La muerte de Julio César en los idus de marzo del año 44 a.C. no resolvió nada. Lo que hizo fue abrir una nueva era de inestabilidad en una república que ya llevaba décadas fracturándose desde adentro. Los senadores que lo mataron creyeron que eliminando al hombre eliminarían el problema. No entendieron que el problema era el sistema mismo, que había sido superado por las realidades del poder en un imperio que ya era demasiado grande para ser gobernado por una asamblea de aristócratas en Roma. Lo que siguió a su asesinato fue otra guerra civil, y luego otra, y en el centro de todas ellas Cleopatra tendría que encontrar su lugar con la misma precisión que había demostrado hasta ese momento. 3 hombres emergieron como los candidatos más probables a heredar la posición que César había ocupado. El primero era Octaviano, el sobrino nieto del dictador asesinado, quien había sido nombrado heredero en el testamento de César. Tenía 18 años cuando César murió. Era joven, desconocido y con una base de poder inicial muy limitada. Los dos hombres que a primera vista parecían mucho mejor posicionados eran Marco Antonio y Marco Lépido, ambos veteranos aliados de César que habían servido como sus lugartenientes más cercanos en los años anteriores al asesinato. Antonio en particular era un comandante militar experimentado, carismático y con la lealtad de muchas de las legiones que César había forjado a lo largo de años de campañas. En el año 43 a.C., estos 3 hombres llegaron a un acuerdo formal conocido como el Segundo Triunvirato. La idea era repartir el poder de Roma entre los 3 mientras derrotaban a los asesinos de César y estabilizaban la República. Lépido fue el más débil de los 3 desde el principio y fue marginado relativamente rápido. Lo que quedó fue una rivalidad directa entre Octaviano y Antonio por convertirse en el sucesor definitivo de César y en el gobernante del mundo romano. La primera tarea que el triunvirato tenía por delante era la guerra contra Bruto y Casio, los hombres que habían organizado el asesinato de César. Esa guerra, conocida como la Guerra de los Libertadores, se decidió en el año 42 a.C. en 2 batallas sucesivas en Filipos, una ciudad de Macedonia en el norte de Grecia. Bruto y Casio fueron derrotados y ambos murieron. La causa de los asesinos de César había terminado. Cleopatra, que desde Egipto había apoyado la causa de los vengadores de César enviando recursos a su favor, salió de esa guerra con su posición intacta y con el control de Chipre reafirmado. Había apostado al lado correcto. Con la guerra terminada, Antonio se convirtió en el hombre dominante del este del mundo romano. Le correspondió gobernar las provincias orientales, que eran las más ricas y estratégicamente más importantes del imperio.
Y una de las primeras cosas que hizo desde esa posición fue convocar a Cleopatra a una reunión. Quería que ella respondiera preguntas sobre la conducta de Egipto durante la guerra reciente, en particular sobre el gobernador de Chipre, Serapión, que había apoyado a los libertadores en contra de la posición oficial de Cleopatra. Era un pretexto razonable para una convocatoria diplomática, pero lo que ocurrió en esa reunión fue mucho más que diplomacia. Cleopatra fue convocada a la ciudad de Tarso, en la costa sur de lo que hoy es Turquía, en el año 41 a.C. Lo que ella decidió hacer con esa convocatoria dice mucho sobre cómo entendía el poder y cómo sabía usarlo. No llegó como una reina vasalla respondiendo al llamado de un general romano superior. Llegó como una figura que entendía perfectamente el peso simbólico de cada gesto y que había pensado cuidadosamente en el efecto que quería producir. Según el relato de Plutarco, navegó por el río Cidno en una barcaza de popa dorada, con velas de color púrpura y remos de plata que se movían al ritmo de la música. Estaba recostada bajo un dosel ornamentado, vestida como la diosa Isis, rodeada de asistentes disfrazados de Eros y de Nereidas. La gente de Tarso abandonó las calles para correr al puerto a verla llegar. Antonio esperó en el tribunal de la ciudad y de repente se encontró solo porque toda la población había ido a presenciar su llegada. Era un espectáculo calculado en cada detalle. Cleopatra sabía que Antonio era un hombre que apreciaba la grandeza, que entendía el lenguaje del poder y la magnificencia. También sabía que necesitaba impresionarlo antes de hablarle, porque la primera impresión determina el marco dentro del cual todo lo que viene después es interpretado. Cuando finalmente se encontraron, lo que comenzó como una reunión política se convirtió en algo diferente. Antonio quedó completamente cautivado. Esa noche, según las fuentes antiguas, fue ella quien lo invitó a cenar, y la cena fue de una opulencia que dejó a Antonio asombrado. La relación que comenzó en Tarso tenía una dimensión estratégica evidente para ambos. Cleopatra necesitaba un aliado romano poderoso que garantizara la independencia de Egipto y la supervivencia de su dinastía. Antonio necesitaba los recursos de Egipto, el país más rico del Mediterráneo oriental, para financiar sus campañas y sostener su posición frente a Octaviano. Cada uno tenía lo que el otro necesitaba. Pero más allá de ese cálculo, las fuentes antiguas son consistentes en señalar que la relación entre ellos fue genuinamente apasionada. No era solo una alianza política vestida con el lenguaje del amor. Era las dos cosas al mismo tiempo, entrelazadas de una manera que hacía imposible separarlas. Antonio pasó el invierno del año 41 y los primeros meses del 40 a.C. en Alejandría junto a Cleopatra. Fueron meses de una intensidad que los contemporáneos registraron con fascinación y con una mezcla de admiración y desaprobación. Formaron un club de bebedores al que llamaron la Sociedad de los Inimitables, y celebraban banquetes que se prolongaban toda la noche. Antonio era conocido por su gusto por el vino, que algunos de sus contemporáneos describían en términos que hoy reconoceríamos como alcoholismo. Pero más allá de los excesos, lo que esos meses en Alejandría significaron fue el comienzo de una alianza que iba a remodelar la política del mundo mediterráneo durante los años siguientes. En el año 40 a.C. nacieron los primeros hijos de Cleopatra y Antonio, gemelos, un niño llamado Alejandro Helios y una niña llamada Cleopatra Selene. Era el mismo año en que Antonio regresó a Roma y en el marco de un acuerdo político con Octaviano para reducir las tensiones entre ellos, se casó con Octavia, la hermana de Octaviano. El matrimonio con Octavia era una alianza política destinada a apaciguar las tensiones crecientes entre los dos hombres más poderosos de Roma. Produjo 2 hijas en los años siguientes. Pero Antonio no dejó de mantener su relación con Cleopatra. Y 4 años después, en el 36 a.C., Cleopatra daría a luz a su tercer hijo con Antonio, un niño llamado Ptolomeo Filadelfo. Mientras tanto, Antonio tenía una tarea militar de enorme importancia que había heredado junto con el control del Oriente romano. El Imperio Parto, que ocupaba los territorios de lo que hoy son Irak e Irán, era la gran potencia militar que amenazaba la frontera oriental de Roma. Décadas atrás, en el año 53 a.C., un gran ejército romano comandado por Marco Craso había sido destruido por los partos en la batalla de Carras, una de las mayores derrotas de la historia militar romana. Vengar esa derrota y contener la expansión parta era una prioridad estratégica, y Antonio invirtió años y enormes recursos en una serie de campañas en Armenia y en los territorios que bordeaban el Imperio Parto. Cleopatra no era solo la amante del general que peleaba esas guerras.
Era también quien financiaba gran parte de ellas y quien proveía los recursos logísticos que mantenían funcionando a su ejército. En el año 36 a.C. llegó incluso a acompañarlo hasta la frontera oriental del territorio romano antes de regresar a Egipto para dar a luz a su hijo menor. La relación entre ellos no era la de un general en campaña y una reina esperando en casa. Era una asociación activa en la que Cleopatra tenía un papel directo en las decisiones políticas y militares más importantes del Oriente romano. En Roma, la imagen que esta relación proyectaba era cada vez más problemática. Las historias que circulaban sobre la vida en la corte de Alejandría describían un ambiente de exceso y decadencia que contrastaba violentamente con los valores que Roma se atribuía a sí misma. Una de las más famosas de esas historias involucraba una apuesta entre Cleopatra y Antonio sobre quién de los dos podía organizar el banquete más suntuoso. Cleopatra ganó la apuesta de una manera que nadie esperaba. Según el relato que dejó Plinio el Viejo en su Enciclopedia del Conocimiento Natural, escrita un siglo después, Cleopatra llevaba puestas en ese momento unas perlas de un valor extraordinario. Ante la mirada atónita de Antonio, tomó una de ellas, la disolvió en una copa de vinagre fuerte y se la bebió. Era la demostración más directa posible de que la riqueza de Egipto era tan vasta que hasta sus joyas más valiosas podían usarse como ingrediente de una bebida en una apuesta. Si la historia fue real o fue inventada para circular como símbolo de la decadencia de su corte es algo que no se puede saber con certeza. Lo que sí es cierto es que una historia como esa no habría podido circular y perdurar si no hubiera existido un contexto real que la hiciera creíble. Pero ninguna de las historias de exceso que se contaban en Roma sobre la vida en Alejandría causó tanto daño político como lo que ocurrió en el año 34 a.C. Antonio regresó a Alejandría después de una exitosa expedición militar en Armenia, durante la cual había capturado al rey armenio Artabasdes, quien se había aliado con los partos en contra de Roma. Era un triunfo militar que habría merecido ser celebrado en Roma con el desfile ceremonial que los romanos llamaban triunfo, el honor más alto que la República podía otorgar a un general victorioso. Antonio eligió celebrarlo en Alejandría. La decisión en sí misma ya era una provocación. Celebrar un triunfo romano en una capital extranjera, fuera del suelo sagrado de Roma, era una violación de la tradición que muchos en el Senado interpretaron como una declaración implícita de que Antonio ya no se consideraba a sí mismo un representante de la República sino el gobernante de un reino independiente en el Oriente. Pero lo que vino esa misma noche fue todavía más grave. En una ceremonia que se conoce como las donaciones de Alejandría, Antonio y Cleopatra se sentaron en dos tronos de oro sobre una plataforma elevada en el gran gimnasio de la ciudad. A su lado estaban sus hijos. Ante un público numeroso, Antonio comenzó a distribuir títulos reales con una generosidad que no tenía precedentes. Cesarión, el hijo de Cleopatra y César, fue proclamado nuevo rey de Egipto y presentado como el verdadero hijo y heredero legítimo del divino Julio César, lo cual era una afrenta directa a Octaviano, quien basaba toda su legitimidad política precisamente en ser el heredero designado de César. Alejandro Helios, el hijo mayor de Antonio y Cleopatra, recibió el título de rey de Armenia y Partía, aunque ni Armenia ni Partía estaban bajo control romano. Su hermana gemela, Cleopatra Selene, fue nombrada reina de Cirenaica, que era el nombre romano de Libia. Y el hijo menor, Ptolomeo Filadelfo, recibió el título de rey de Siria. Lo que acababa de ocurrir era sin precedentes. Antonio había distribuido territorios del Imperio Romano entre sus hijos con una reina extranjera, como si ese imperio fuera una propiedad personal que podía repartirse según su voluntad. Había retado a Octaviano en el punto más sensible de toda su legitimidad política al presentar a Cesarión como el verdadero heredero de César. Y lo había hecho en Alejandría, no en Roma, como si el centro del poder romano se hubiera trasladado al Oriente. Para Octaviano, las donaciones de Alejandría fueron un regalo político de incalculable valor. Tenía ahora una razón concreta y dramática para presentar a Antonio ante el Senado romano no como un rival político legítimo sino como un traidor que había entregado el Oriente romano a una reina extranjera. Las tensiones entre Antonio y Octaviano habían venido acumulándose durante años. Octavia, la hermana de Octaviano y esposa legal de Antonio, había regresado a Roma después de que Antonio dejara de tratarla como su pareja real. Había criado sola en Roma a sus dos hijas con Antonio. En el año 32 a.C., Antonio tomó la decisión que hizo el conflicto inevitable. Se casó formalmente con Cleopatra sin haber obtenido siquiera un divorcio legal de Octavia.
La humillación de la hermana del hombre más poderoso de la mitad occidental del mundo romano era un insulto que Octaviano no podía ignorar sin que su propia autoridad quedara en entredicho. Ese mismo año, Arsinoe, la última hermana sobreviviente de Cleopatra, fue asesinada. Estaba en Mileto, en el templo de Artemisa donde había buscado refugio años atrás después de su derrota en Alejandría. Matar a alguien dentro de un santuario religioso era considerado un sacrilegio grave en el mundo antiguo. El hecho de que se llevara adelante de todas formas era una señal de cuánto habían cambiado las normas y de cuán directamente amenazante seguía siendo la existencia de Arsinoe para los planes de Cleopatra. Octaviano se movió con una meticulosidad que revelaba cuánto había aprendido de los errores de los hombres que lo habían precedido. Antes de declarar la guerra consiguió de manera ilegal una copia del testamento de Antonio, que estaba depositado en el templo de Vesta en Roma. Lo leyó públicamente ante el Senado. El testamento incluía, entre otras cosas, la expresión del deseo de Antonio de ser enterrado en Alejandría junto a Cleopatra. Para el Senado romano, eso era la confirmación de lo que Octaviano llevaba tiempo argumentando. Antonio había dejado de ser romano en todo lo que no fuera el nombre. La declaración de guerra llegó en el año 32 a.C. Pero Octaviano la dirigió con una precisión política notable. No declaró la guerra a Antonio, lo que habría sido una nueva guerra civil entre romanos. Declaró la guerra a Cleopatra y a Egipto. Al enmarcar el conflicto de esa manera, convirtió lo que era en esencia una lucha por el poder entre dos romanos en una guerra de Roma contra una reina extranjera que había seducido y corrompido a uno de los generales de la República. Era una narrativa que el Senado podía apoyar sin sentir que estaba tomando partido en una guerra fratricida. Antonio y Cleopatra se trasladaron a Grecia con sus fuerzas para preparar la campaña. Tenían un ejército considerable y una flota poderosa. Muchos senadores que no estaban dispuestos a aceptar la narrativa de Octaviano abandonaron Roma y viajaron al este para unirse a su causa. Parecía, desde afuera, un conflicto entre fuerzas comparables. Pero Octaviano tenía ventajas que no eran siempre visibles desde la distancia. Controlaba Roma y con ella el corazón simbólico y administrativo del mundo romano. Y tenía a su lado a un general llamado Marco Agripa, uno de los comandantes navales más brillantes de su generación. El encuentro entre esas dos fuerzas estaba a punto de ocurrir frente a las costas de Grecia, y su resultado cambiaría el mundo para siempre. En el otoño del año 31 a.C., dos de las fuerzas militares más grandes que el mundo mediterráneo había visto en décadas se encontraban frente a frente en las costas occidentales de Grecia. De un lado estaban Antonio y Cleopatra, con una flota de varios cientos de barcos de guerra y un ejército de tierra de decenas de miles de hombres. Del otro estaba Octaviano, con su flota al mando del almirante Marco Agripa y sus propias legiones bajo el mando de generales veteranos. Los dos lados llevaban meses en Grecia, maniobrando, esperando y evaluando. Y durante esos meses, algo había comenzado a cambiar en el equilibrio de fuerzas de una manera que no era del todo visible desde afuera. El problema para Antonio no era solo militar. Era también político y logístico. Octaviano controlaba Roma, el corazón administrativo y simbólico del mundo romano, y con ello controlaba el flujo de recursos y de legitimidad que alimentaba la maquinaria de guerra de ambos lados. Agripa, mientras tanto, había estado trabajando con una eficiencia devastadora en los meses previos a la batalla decisiva, tomando puertos estratégicos en la costa griega que cortaron las rutas de suministro de Antonio. Las tropas de Antonio llevaban semanas con raciones reducidas. Las enfermedades habían comenzado a circular por el campamento. Algunos comandantes de alto rango, hombres que habían servido a Antonio durante años, habían desertado y cruzado al bando de Octaviano, llevándose consigo información sobre los planes y las debilidades de su ejército. El 2 de septiembre del año 31 a.C., la batalla se libró en el mar, frente al cabo de Accio en la costa noroeste de Grecia. Era una batalla naval entre flotas enormes, con cientos de barcos de cada lado. Agripa había diseñado su estrategia con precisión. Sus barcos eran más rápidos y más maniobrables que los pesados barcos de guerra de Antonio, y supo aprovechar esa ventaja para desorganizar la formación enemiga y envolver sus flancos. La batalla se prolongó durante horas y en un momento determinado, en medio del combate, algo ocurrió que los historiadores han debatido durante 2000 años sin llegar a una conclusión definitiva. La escuadra de Cleopatra, que participaba en la batalla con sus propios barcos egipcios, abandonó la formación y puso rumbo al sur, hacia Egipto.
Si fue una decisión táctica calculada de antemano para abrir un corredor de escape, si fue una respuesta a una señal que se había acordado previamente, o si fue simplemente una decisión tomada en el calor del momento al ver que la batalla se estaba perdiendo, es algo que las fuentes antiguas no resuelven con claridad. Lo que sí está documentado es lo que Antonio hizo a continuación. Abandonó su propio buque insignia, transbordó a otro barco más pequeño y siguió a Cleopatra hacia el sur. Dejó atrás a su flota en pleno combate. El ejército de tierra de Antonio, que había esperado en la costa griega el resultado de la batalla naval, recibió la noticia de que su comandante había abandonado el campo y había huido hacia Egipto. Esperaron durante una semana, sin recibir órdenes ni señales, y luego se rindieron a Octaviano. La guerra había terminado en un día. El hombre que había comandado el ejército más poderoso del Oriente romano había perdido todo en unas pocas horas, no en una derrota aplastante en el campo de batalla sino en el momento en que tomó la decisión de seguir a Cleopatra en lugar de quedarse a pelear. Antonio y Cleopatra llegaron a Alejandría sabiendo que la situación era grave pero tratando de encontrar una salida que todavía no existía. Cleopatra comenzó a explorar opciones diplomáticas. Envió emisarios a Octaviano ofreciendo condiciones de paz. También comenzó a preparar un plan alternativo más desesperado: trasladar su flota al Mar Rojo y desde allí escapar hacia Arabia o hacia la India, lejos del alcance de Roma, con sus tesoros y con sus hijos. El plan fracasó cuando sus barcos en el Mar Rojo fueron destruidos por un gobernador árabe aliado de Octaviano. La vía de escape estaba cerrada. Octaviano llegó a las fronteras de Egipto en el verano del año 30 a.C. Lo que ocurrió entonces fue el derrumbe final de lo que había sido durante años la potencia dominante del Oriente Mediterráneo. Las tropas de Antonio comenzaron a desertar masivamente. Primero su caballería se pasó al bando de Octaviano. Luego su infantería. El hombre que una vez había comandado decenas de miles de soldados leales se encontró de repente con apenas un puñado de hombres dispuestos a seguir peleando. Alejandría cayó sin una defensa real. En medio de ese derrumbe, Antonio recibió un mensaje que le decía que Cleopatra había muerto. El mensaje era falso. Cleopatra se había encerrado en el mausoleo que ella misma había mandado construir dentro del recinto del Palacio Real, junto con sus tesoros y con un número pequeño de servidoras de confianza. Había enviado el mensaje falso de su propia muerte por razones que las fuentes antiguas no explican del todo claramente. Quizás quería protegerse de una reacción violenta de Antonio. Quizás calculaba que si Antonio creía que ella había muerto, tomaría una decisión que le ahorraba a ella tener que tomarlo a él prisionero o negociar su rendición. Si estás disfrutando este vídeo, apóyame con tu like y tu suscripción. De verdad ayudas a que este canal siga creciendo y a que pueda traer muchas más historias como esta. Antonio escuchó la noticia y tomó su decisión sin vacilar. Se clavó su propia espada. Pero la herida no fue instantáneamente mortal. Mientras yacía herido, llegó un nuevo mensaje informándole que Cleopatra seguía viva y estaba en su mausoleo. Sus servidores lo llevaron hasta allí. Cleopatra no abrió las puertas del mausoleo por temor a que los soldados de Octaviano entraran con él. En cambio, lo izaron por una ventana. Antonio murió en los brazos de Cleopatra dentro del mausoleo, sin que las fuentes antiguas registren lo que se dijeron en esos últimos momentos. Octaviano tomó Alejandría. Se acercó al mausoleo donde Cleopatra permanecía encerrada e intentó asegurar su captura antes de que ella pudiera hacerse daño. Pero Cleopatra intentó suicidarse en ese primer contacto, hiriéndose con un cuchillo antes de que los hombres de Octaviano lograran entrar y quitárselo. Octaviano la trató con una cortesía superficial que no engañó a nadie. Le aseguró que sería tratada bien, que no tenía nada que temer, que podría conservar su dignidad. Cleopatra entendió perfectamente lo que esas palabras significaban y lo que ocultaban. Sabía lo que le esperaba si Octaviano regresaba a Roma con ella viva. Sería paseada encadenada por las calles de Roma ante una multitud que la miraría como el trofeo más valioso de la mayor victoria que Roma había conseguido en generaciones. Había visto cómo Roma trataba a sus prisioneros ilustres. Su propia hermana Arsinoe había sido exhibida encadenada en las calles de Roma años atrás, durante el triunfo de César. Cleopatra no iba a permitir que eso le ocurriera a ella. El 10 de agosto del año 30 a.C., Cleopatra murió en Alejandría. Tenía alrededor de 39 años. La versión más extendida de su muerte, la que atravesó los siglos y se instaló en el imaginario colectivo, dice que se hizo morder por un áspid, una cobra egipcia,
que había sido introducida de contrabando en su habitación oculta en una cesta de higos. El áspid era en la tradición egipcia un símbolo de poder real y de conexión con los dioses. Morir por su mordedura habría sido un acto con una resonancia simbólica profunda en el contexto de la cultura que Cleopatra había hecho suya a lo largo de toda su vida. Sin embargo, los médicos de Octaviano que examinaron su cuerpo no encontraron las marcas características de una mordedura de serpiente. Algunos historiadores posteriores sugirieron que se había envenenado con una sustancia que se había aplicado en la piel con una aguja fina. La verdad exacta de cómo murió es algo que probablemente nunca se sabrá con certeza. Lo que sí es indiscutible es que eligió el momento y la manera de su propia muerte. Octaviano no pudo quitarle eso. Antonio y Cleopatra fueron enterrados juntos en Alejandría, en el mausoleo que ella había construido. Octaviano cumplió esa última voluntad. La ubicación exacta de ese mausoleo es uno de los grandes misterios sin resolver de la arqueología antigua. Nadie lo ha encontrado todavía. Lo que vino después fue rápido y metódico. Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César, tenía 17 años cuando su madre murió. Había sido enviado hacia el sur, hacia la India, para ponerlo a salvo antes de la caída de Alejandría. Fue traicionado por su tutor y capturado. Octaviano ordenó su ejecución. El joven que había sido presentado por su madre como el verdadero heredero de César, y que por esa misma razón representaba una amenaza directa para la legitimidad de Octaviano, fue eliminado sin vacilación. Un asesor de Octaviano resumió la lógica con una frialdad que decía todo lo necesario: 2 Césares eran demasiados. Los 3 hijos de Cleopatra y Antonio corrieron una suerte diferente. Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo fueron llevados a Roma. Octavia, la hermana de Octaviano y la esposa legítima que Antonio había humillado y abandonado, los acogió y los crió junto a sus propios hijos. Era un gesto de generosidad hacia unos niños que no tenían ninguna responsabilidad en las decisiones de sus padres. De los 3, la única de quien los registros históricos preservan una trayectoria clara es Cleopatra Selene. Creció en Roma, en la casa de Octavia, y finalmente fue casada con el rey Juba II de Mauretania, un reino en el norte de África en lo que hoy es Marruecos y Argelia. Juba era un rey africano que había sido criado en Roma como parte de otro triunfo anterior y que se había convertido en un erudito reconocido. Cleopatra Selene reinó como reina de Mauretania y tuvo un hijo que fue llamado Ptolomeo, el último nombre ptolemaico que aparece en los registros históricos como el de un rey. Sus hermanos desaparecen de los registros históricos sin que se sepa con certeza qué ocurrió con ellos. Egipto dejó de ser un reino. Pasó a ser una provincia del Imperio Romano, administrada directamente por un gobernador nombrado por Octaviano. Era una provincia de una categoría especial, tan estratégicamente importante que Octaviano prohibió que ningún senador o ningún general de alto rango la visitara sin su permiso personal. El país más rico del Mediterráneo era ahora propiedad exclusiva del hombre que gobernaba Roma. La dinastía ptolemaica, que había comenzado con la proclamación de Ptolomeo I como rey después de las guerras de los sucesores de Alejandro Magno, había durado casi 3 siglos. Comenzó con la muerte de un conquistador macedonio que había cambiado el mundo. Terminó con la muerte de una reina que había hecho todo lo humanamente posible para que no terminara. En el año 27 a.C., Octaviano recibió del Senado romano el título de Egastes, que en latín significaba el venerable, el consagrado. Dejó de ser el heredero de un dictador asesinado y se convirtió en el primer emperador de Roma. El Imperio Romano, que dominaría el mundo mediterráneo durante los siguientes 5 siglos, nació formalmente en ese momento. Nació sobre las ruinas del último reino independiente del Mediterráneo oriental. Nació, en parte, sobre las cenizas de lo que Cleopatra había defendido hasta el último día de su vida.